Bien, ya para culminar para la materia, vamos a enfocarnos en lo siguiente. Recuerden que en los primeros temas conocimos los órganos genitales masculinos, los órganos genitales femeninos, y después empezamos a ver cómo los espermatozoides evolucionaban, se maduraban, y cómo el ovocito primario se transformaba en un óvulo maduro. Y este llegaba y los dos se encontraban en la trompa uterina para la fecundación. Y ya tenemos un ser completamente desarrollado. Pero ¿qué pasa con ese ser que tenemos completamente desarrollado? Pues este ser que tenemos completamente desarrollado va a estar como en un envase que nosotros llamamos embarazo. Que podemos hablar de un embarazo normal o un embarazo múltiple, y su mismo nombre lo dice, un embarazo normal. La especie humana normalmente gesta un individuo, y ya cuando son dos o más individuos se habla de embarazo múltiple. Veamos lo siguiente. ¿Qué es un embarazo normal? Es el proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el seno materno, el cual se extiende desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento. Y esto comprende los periodos preembrionario, embrionario y fetal. Esto ya lo conocíamos nosotros muy bien. ¿Cuánto dura un embarazo normal? El embarazo normal, tomando en cuenta el momento de la fecundación, dura aproximadamente 38 semanas, es decir, 266 días. Pero a mí me dijeron que mi mamá o mi hermana o un familiar mío el embarazo duró 40 semanas. Sí, porque recuerden que nosotros no tenemos la fecha precisa del momento de la fecundación, y el único dato con el que nosotros contamos es con el inicio del último ciclo menstrual, de la última menstruación o el último sangrado, y eso sabemos que ocurre 14 días antes de la siguiente ovulación. Entonces, por eso es que el obstetra toma como en cuenta y dice son 40 semanas, pero porque toma en cuenta la fecha de la última menstruación. Pero en realidad la gestación del bebé es de 38 semanas. Y de acuerdo a su duración, nosotros vamos a empezar a manejar una serie de términos que son dinámicos. Esto no es estático, pero vamos del punto de vista pedagógico, para el efecto de ustedes, estudiantes de pregrado, que esto cambia. Pero nosotros lo vamos a estandarizar de esta manera. Si ustedes se van a un texto especializado de obstetricia, van a encontrar que los valores cambian. Pero nosotros no estamos en obstetricia, nosotros estamos en un periodo, empezando la carrera. Por lo tanto, hablamos de un aborto cuando la interrupción del embarazo ocurre antes de las 22 semanas de gestación. Hablamos de un embarazo pretérmino cuando ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Y hablamos de un embarazo a término cuando tenemos un embarazo que culmina entre las 38 y 42 semanas. Entonces tenemos aborto, pretérmino y a término. Si el embarazo se prolonga más allá de las 42 semanas, en realidad el término es 41 semanas y media, pero vamos a redondear los números. Si se prolonga más allá de las 42 semanas, hablamos de un embarazo post-término, que aquí lo tenemos marcado. Son conceptos básicos que usted debe tener muy claro y debe tenerlos anotaditos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de embarazo? Existen varias formas de diagnosticar el embarazo, y hay un diagnóstico clínico. Esto quiere decir que es a través de la evaluación y del interrogatorio como nosotros presumimos que hay un embarazo. Presumimos que la mujer está embarazada, no le estamos diciendo usted tiene 100% de certeza de embarazo, y le decimos que hay un diagnóstico clínico con signos de presunción. ¿Cuáles? Ya lo vamos a ver cuáles son. Hay signos de probabilidad. Yo sospecho que está embarazada, es probable que estés embarazada. Y están los signos de certeza. Usted le dice, usted está embarazada. Sospecho, presumo y le digo que sí está embarazada. Entonces, estos signos pues van variando, y existe el diagnóstico paraclínico. Yo sospecho, presumo, sospecho, tengo lo más probable es que estés embarazada, tengo signos de certeza clínica de que estás embarazada, y yo los confirmo con el diagnóstico paraclínico, que son las pruebas que me van a confirmar estos elementos. ¿Cuáles son esos signos de presunción? Pues los signos subjetivos que dice la paciente, son síntomas que lo dice la paciente, como por ejemplo, el más importante, amenorrea. Recuerden, ausencia, menorrea de menstruación, ausencia de menstruación.
Mujer dice, no tengo una menstruación. Está activa sexualmente y sospecha de que está embarazada. Empieza a tener cambios en las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias se empiezan a edematizar, se empiezan a tumefactar, a llenarse de líquidos. Hay cambios de coloración en las glándulas mamarias. Algunas mujeres, casi su gran mayoría, empiezan a presentar náuseas, y otras llegan inclusive a tener vómitos, y cambio de coloración de piel y mucosa, principalmente el área genital, el área del área de la vulva y las areolas mamarias. Entonces, si nosotros sumamos que encontramos, la mujer refiere todo esto, entonces ella presume que está embarazada. ¿Por qué presume? Porque hay otras patologías de tipo ginecológicas principalmente y endocrinológicas que pueden dar la misma sintomatología y no es un embarazo. Y los trastornos urinarios que aparecen después. ¿Cuáles son los signos de probabilidad? Aparte que ella refiere todo esto, nosotros evidenciamos un aumento del volumen del abdomen. El abdomen está aumentado de tamaño. Vemos y cuando palpamos el útero encontramos que el útero aumentó de tamaño, aumenta de forma y de consistencia. En el útero que no hay embarazo es un útero blando. Es más, el útero no se debería ni palpar. Pero si palpamos el útero aumentado de tamaño y es más duro de lo normal, puede ser, es probable que esté embarazada. Entonces, y cuando agarramos ese útero, como si fuera una pelota, y la movemos, lo balanceamos, sentimos que es como si adentro tuviera otra pelotita. ¿Qué es eso? Pues el embriocito del feto que se bambolea, eso se llama peloteo uterino. Entonces yo digo, ¿tiene todos los síntomas? Yo encuentro todos los signos de probabilidad, pues casi seguro que está embarazada. ¿Cómo es este crecimiento abdominal? En este esquema nosotros estamos viendo que para las 16 semanas de embarazo apenas el útero está por encima de la sínfisis del pubis. Por eso una muchacha que tiene 4 semanas de embarazo y que tenga el abdomen muy prominente no es un embarazo normal, pues, digamos. No, que mire cómo me ha crecido, me dijeron que estaba embarazada, tengo 4 meses, semanas de embarazo, mire cómo ya tengo el abdomen. Eso puede ser gasita acumulada, gases o lo que sea, pero no puede porque el útero no llega hasta allá. A las 20 semanas está infraumbilical entre la sínfisis del pubis y la cicatriz umbilical. A las 24 semanas de embarazo está a la altura de la cicatriz umbilical. A las 28 semanas está por encima de la cicatriz. A las 32 semanas está por debajo de la apéndice sifoides. A las 36 semanas está a nivel del apéndice sifoides. Y vean un detalle, que a las 40 semanas está por debajo. ¿Se reduce? No. Es que a las 40 semanas el bebé se está preparando para bajar y se mete en el canal de parto porque está preparándose para el parto. Entonces hay un descenso. Por eso algunas abuelas llegan y dicen, ven a la muchacha y dicen, mija, usted como que está por parir, tiene la barriga caída. Y es porque el bebé se está encajando en la pelvis para el trabajo de parto. Y aquí vemos nosotros lo del peloteo uterino. ¿Qué está haciendo el examinador? Vean esta laminita, este dibujo, donde está con un tacto vaginal, coloca la mano encima del abdomen, del reborde del útero, y hace una maniobra bimanual, como si estuviera moviendo el útero, y va a sentir cómo el bebé golpea las paredes del útero, y eso se llama el peloteo uterino. ¿Cuáles son los signos de certeza? Pues simplemente que nosotros a través de una radiografía o de una ecografía podemos ver, determinar, evidenciar la presencia del bebé en la cavidad uterina, sea el embrión o sea de un feto. Cuando el médico percibe los movimientos fetales, no la madre, la madre a veces lo que siente es el peristaltismo. Por el desplazamiento del útero siente el peristaltismo intestinal. Y entonces ella, como siente el peristaltismo intestinal muy pegado a la pared abdominal anterior, pues entonces ella cree que es el niño que está dando patadita y todo eso. Eso no es signo de embarazo, porque puede ser simplemente el peristaltismo. Y lo otro, un signo de certeza, es la auscultación del latido cardíaco fetal a través del estetoscopio obstétrico. Entonces el médico que está evaluando va a determinar y va a diferenciar el latido cardíaco de la madre con el latido cardíaco del feto. El feto tiene una frecuencia cardíaca más o menos
aproximadamente 120 latidos por minuto, mientras que la madre, si está en reposo, tendrá 60, 70 latidos. ¿Cómo hace uno? Pues ajusta por un lado y le está tomando el pulso a la madre por el otro. Y se da cuenta que el que está escuchando es muy rápido y el otro es más lento. Y hay diferencia, entonces, que es la ocultación del latido cardíaco fetal. Entonces ya dice que sí. Mira, aquí está el bebé y están los signos de certeza. Si nosotros vemos esta imagen modificada, arreglada desde el punto de vista didáctico, nosotros vemos un feto ya, un feto a término que está encajándose en la pelvis femenina y le vemos sus huesitos y sus relieves óseos que le corresponden para su edad. Aquí vemos una ecosonografía donde estamos viendo el saco gestacional y vemos el embrioncito flotando en ese saco gestacional. Entonces es un signo de certeza de embarazo. Y esto sería entonces la pared del útero. Y aquí estamos viendo cómo el embarazo. Miren aquí, ya inclusive podemos ver la figura, la silueta del feto con mayor determinación. ¿Y cuáles son los estudios paraclínicos? Los estudios paraclínicos son pruebas hormonales, que lo que se busca en la prueba de embarazo en sangre, lo que se determina principalmente es los niveles de hormona de gonadotrofina coriónica humana, que si se recuerdan de la respectiva clase, la gonadotrofina coriónica humana solo la produce la placenta, el tejido derivado de la placenta. Si tenemos presencia de gonadotrofina coriónica humana con todos los signos anteriores, hablamos de un embarazo. Ojo, cuidado, tenemos que sumar 1 más 1 más 1. Un solo valor no me dice embarazo. Gonadotrofina coriónica humana no significa embarazo. ¿Por qué? Porque puede ser signo de más bien de un cáncer. Existen unos cánceres derivados del tejido placentario que producen elevación de esta hormona. Entonces tenemos que sumar todos los valores. La determinación de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, que es más característica del embarazo. Vamos a ver qué sucede en los trimestres. Recordemos que nosotros hablamos de trimestres, ¿por qué? Porque desde el punto de vista del calendario, nosotros decimos que el embarazo dura 9 meses. Y que esos 9 meses, pues si lo dividimos entre 3, son 3 ciclos de 3 meses. Del 0 hasta los 3 meses, de los 3 meses a los 6, del 4 al 6 y del 7 al 9. Entonces vamos a dividir qué características son las principales características que se presentan en este trimestre. Vamos a ver, esta secuencia me parece muy bonita, muy ilustrativa y muy didáctica, porque vamos a ver 3 áreas primordiales, los cambios que se producen a nivel de la cara, a nivel de las mamas y a nivel del contexto general de la madre. ¿Qué es lo bonito? Esto es fenomenal porque esto es sacado de un texto donde una mujer le hicieron una secuencia fotográfica durante todo su embarazo y se logra ver con muy buen detalle cómo ha cambiado. Miren, 2 meses de embarazo. ¿Qué estamos viendo aquí? Cualquier cosa, pues una mujer completamente normal, pero le estamos viendo que las areolas mamarias se están oscureciendo. Esto es un signo de embarazo, cambios pigmentarios en la areola. Vemos que hay una pequeña prominencia en la cavidad abdominal y si se lograra evaluar el pigmento de la vulva, también encontramos aumento de la pigmentación vulvar. Un detalle, jóvenes, mujer que tenga las areolas pigmentadas de color oscuro es una mujer que ha estado embarazada. Cuidado, embarazo no significa hijos, porque puede estar embarazada y haber perdido el bebé. Miren acá esta secuencia. Miren a los 3 meses el rostro de la muchacha, mírenle las mamas y mírenle la prominencia. Muy parecido a los 2 meses. Pero ¿qué ven de diferente a los 4 meses? Si ustedes se dan cuenta, veamos el rostro nada más. ¿Y qué estamos viendo en el rostro de esta joven? Que parece que estuviera como engordando, y en realidad no está engordando, simplemente se está edematizando. El embarazo produce retención de líquido y aumento del tejido adiposo, preparándose para la lactancia. Y vean cómo de que se ve una mujer delgada y su rostro es cada vez más pletórico, más lleno. ¿Qué pasa con las mamas? Miren cómo aumenta el tamaño de las mamas, el volumen de las mamas y cada vez son más pigmentadas. Y si vemos aquí de perfil, miren cómo el abdomen de la joven va aumentando y ya para los 7 meses cómo ha aumentado bastante. Si nosotros pudiéramos colocar una varilla
en la espalda de esta muchacha, vean lo siguiente, vean cómo se va arqueando hacia atrás la mujer para mantener, hacer como una especie de equilibrio con el peso que está llevando en su porción anterior y de esta manera poder mantenerse en posición bípeda. Si ella se mantiene recta, se va a ir de frente porque el peso se la va a llevar. Entonces miren qué bonita esta secuencia, bastante didáctica. Y miren las glándulas mamarias de la joven, cómo empiezan a colgar porque se llenan de líquido y se están preparando para la lactancia. Miren ahora la cara de esta muchacha, ya no se ve tan alegre. ¿Por qué? Porque ya se está preparando para el parto. Miren las mamas como cuelgan bastante. Miren el rostro de ella y ya se siente como, se le ve cansada. Y esto, en este momento, la gran mayoría de las mujeres, estamos hablando de un embarazo deseado, planificado, esperado, ya a los 8 meses empiezan a decir, estoy cansada, ya no aguanto más, me siento agotada, se cansa a caminar 10 pasos y ya quiere sentarse porque está agotada. ¿Por qué? Por el sobrepeso. ¿Y qué pasa con este peso? Pues que el bebé está creciendo tanto que presiona el diafragma y ella se le dificulta la respiración porque el diafragma no se puede expandir lo suficiente para la retención de líquido. Y más o menos estos son los cambios que vemos en un embarazo. Esta foto fue genial, esto salió publicado porque es genial como esta mujer, para poder lactar a los 2 bebés, se colocó en esta posición y, si no me equivoco, fue portada en una revista muy famosa porque es sus 2 bebés dándole lactancia a los 2 al mismo tiempo. Y esto es lo que llamamos, cuando son 2 o más bebés en el mismo producto, el mismo embarazo, hablamos de embarazo múltiple. ¿Qué es el embarazo múltiple? Es el proceso, miren, que todo está, pero ahora lo vamos a hablar en plural. Es el proceso de crecimiento y desarrollo de, antes decía un individuo, ahora dice 2 o más individuos en el seno materno, producto de la fecundación de 1 o más óvulos durante un ciclo ovárico. Si es un solo óvulo por un solo espermatozoide, vamos a tener monocigóticos. Si son varios óvulos, serían di o tricigóticos, porque son varios huevos. Entonces aquí lo vemos. Clasificación. ¿Cómo se clasifica el embarazo múltiple? Se clasifica en disigótico. Son el producto de la fecundación de 2 o más óvulos implantándose y desarrollándose de manera separada, pero en el útero al mismo tiempo. En cambio, el embarazo monocigótico son un grupo de gemelos producto de la división de un óvulo fecundado. Antes de la implantación, ese óvulo fecundado por un solo espermatozoide, un solo óvulo por un solo espermatozoide, se dividió y formó 2 seres o 2 individuos separados que van a crecer en el mismo útero. Entonces, disigótico o tricigótico, cuatricigótico y monocigótico. Estos serían los gemelos idénticos y estos son los gemelos no idénticos. Entonces, en este caso son gemelos, como es el mismo espermatozoide, un solo espermatozoide y de un mismo óvulo, son gemelos que tienen el mismo genotipo y el mismo fenotipo. Dentro de eso, pues, el mismo sexo. Aquí pueden salir del mismo sexo o de sexo diferente porque cada un espermatozoide va a fecundar a ese óvulo por separado. Los gemelos citocigóticos son de 7 a 11 casos por 1000 nacidos vivos. Y eso va a variar mucho dependiendo de las razas. Hay razas donde los gemelos son más frecuentes que en otras razas. ¿Cómo se clasifican estos gemelos disigóticos? Gemelos disigóticos bicoriales diagnósticos. Coriales significa placenta. Quiere decir que son 2 cigotos con 2 placentas y 2 sacos amnióticos. Como si fueran 2 embarazos, solo que ocurrieron al mismo tiempo en el mismo útero. Y aquí lo tenemos, miren. Se fecundó este, y cuando se implantaron en el útero por separado. Cada uno tiene su propio saco, cada uno tiene su propia placenta y cada uno tiene su saco amniótico por separado. Ajá. Tenemos bicigóticos monocoriales, que quiere decir que hay una sola placenta con 2 sacos. ¿Qué pasa? Lo mismo que el anterior, pero cuando los 2 se implantaron,
se implantaron. Uno se implantó tan cerca del otro que llegaron a unirse sus esbozos placentarios y parece una gran placenta con dos sacos amnióticos y dos individuos. Entonces, este puede crear confusión y puede pensar que son gemelos monocigóticos, porque se le ve una placenta, pero en el momento de nacer de repente uno es hembra y otro es varón. Blastocitos que se implantan muy cercanos y los sacos coriónicos se adosan y por lo tanto crean una sola placenta. Monocigóticos, bicoriales, biamnióticos. Esto es ya la clasificación de los monocigóticos. Vean cómo se fecundó la etapa de blastómeras y cuando llega a la etapa de blastocito temprano, el disco se separa en dos individuos, se divide por la mitad y forma dos individuos iguales y se implantan por separado. Entonces, ¿qué era? Un solo cigoto, porque es un solo individuo, dos placentas y dos cavidades amnióticas. Entonces tiende a crecer, que son gemelos disigóticos. Pero cuando nacen son exactamente idénticos. ¿Qué ocurrió? La separación o segmentación en la etapa de blastómeras y los blastocitos están por separado. Tenemos entonces monocigóticos, monocoriales, es decir, una sola placenta, biamnióticos. ¿Qué pasó aquí? Que la separación fue en la etapa de disco germinativo. Cuando se separaron, en la anterior se separó en la etapa de mórula, tenemos la mórula aquí y se formó el disco. Recuerden, el embrioblasto y el trofoblasto. Este embrioblasto, pues entonces se dividió en dos, pero tiene un solo trofoblasto. Por lo tanto, forma una sola placenta con dos individuos. Hasta aquí todo va normal. La separación del embrioblasto en la etapa del blastocito precoz es la más frecuente. Monocigóticos, monocoriales, monoamnióticos. Es el menos frecuente de todos, ocurre de 3 a 4 por 1000 nacimientos vivos de estos individuos. Y vean que cuando se ocurrió la separación, miren aquí está el trofoblasto, está el disco, se hubo la separación, fue antes de formarse la línea primitiva. Recuerden la etapa de disco bilaminar. Cuando está el disco bilaminar se separan y forman dos individuos diferentes. Entonces tienen una sola placenta, tienen un saco amniótico por completo y son monocigóticos. He aquí que si esta separación en la etapa de disco germinativo bilaminar ocurre de manera incompleta, entonces es cuando ocurren los llamados siameses. Me estoy adelantando a una cosita que vamos a hablar, pero es aquí donde ocurre, en la etapa de disco bilaminar. División de la etapa de disco germinativo bilaminar antes de la separación de la línea primitiva. Si ocurre en el momento de la línea primitiva o después de la línea primitiva, van a quedar unidos los individuos y vamos a tener los siameses. Entonces tenemos, si la división es incompleta, se forman los gemelos fusionados o siameses, mal llamados siameses. Trillizos tricigóticos son tres gemelos que son diferentes entre sí divididos, que se liberan tres óvulos simultáneamente, los cuales son fecundados por tres espermatozoides. En vez de ser dos, son tri, o cuatri, o quintillizos. Hay una variedad que se llaman trillizos disigóticos. Vean que nosotros podemos jugar con esto. ¿Qué es esto? Que hay dos de los bebés, de los tres bebés, hay uno que es un producto de la fecundación de dos óvulos. Es decir, son disigóticos, pero son monocigóticos. Un par de ellos es monocigótico. Dos de los gemelos son del mismo sexo. Poseen un gran parecido físico, mientras que el tercero es diferente, pueden tener o no el sexo de su hermano. Se liberan dos óvulos simultáneamente, los cuales son fecundados por dos espermatozoides y uno de los cigotos se divide en dos. Pero un par es idéntico y el otro es diferente. Estas cosas podemos jugar. Tres gemelos poseen el mismo sexo, son idénticos entre sí debido a que se libera solo un óvulo y uno solo es fecundado. Y en vez de dividirse solo en dos, se divide en tres. Esto es muy raro. Los trillizos idénticos son muy raros, pero sí se presentan casos.
¿Qué determina el embarazo múltiple? Por eso cuando nosotros tenemos una paciente al frente de nosotros, haciéndole su historia obstétrica o lo estamos averiguando, pues hay gemelos en su familia, entonces mi papá o mi mamá es producto de un embarazo gemelar, o como decimos nosotros, son morochos, nacieron dos al mismo tiempo. Entonces eso le da a usted o le indica una sospecha de que potencialmente de que hay embarazos gemelares y esta persona puede ser portadora de esto. La raza, la edad de la madre, las edades extremas, pues son factibles estos embarazos gemelares, la paridad y anomalías uterinas. Y un factor que se está viendo más frecuentemente es con la asistencia, la ayuda en parejas que son infértiles, que no pueden quedar embarazadas la mujer, entonces le dan estimulantes para la maduración de folículos y resulta que cuando ovulan, no ovulan uno, sino ovulan 3, 2, 4 ovocitos, se expulsan varios ovocitos y estos ovocitos pues entonces son fecundados y por eso es que las mujeres que están en tratamiento para fertilidad pueden tener embarazos múltiples. Y eso es por eso que ahora es más frecuente escuchar que tuvo 3, que tuvo 4 o 5 hijos, generalmente. ¿Qué diferencia hay entre los gemelos monoovulares y biovulares? Los monoovulares corresponden al 25% de la frecuencia, mientras que los biovulares el 75%. Los monoovulares son de igual genotipo, es decir, el estudio genético de estos pacientes es idéntico en los dos, mientras que en los otros pues es diferente porque es producto de la fecundación por dos espermatozoides a dos óvulos diferentes. Los monovulares son del mismo sexo, mientras que los biovulares pueden ser del mismo o de diferente sexo, porque, por lo que hemos dicho anteriormente, igual fenotipo, nacen y son idénticos desde el punto de vista del color de la piel, del color de los ojos, las características del pelo, la estatura, el tamaño, el peso. Mientras que los biovulares son diferentes y por eso es que usted ve uno catire, otro morenito, uno alto y otro bajito, etc. Y estas características fenotípicas y fenotípicas idénticas les trae muchas semejanzas psíquicas, mientras que nosotros son las semejanzas que pueden tener hermanos de diferentes edades. Y hay estudios donde han demostrado, y se han hecho experimentos donde han demostrado la similitud en gemelos que fueron separados el momento de nacer, y eso ha traído de que cuando se conocen estos gemelos después de 20, 40 o 50 años de haber sido separados, resulta que tienen los mismos gustos. Hay un programa muy documental de hace como 15 o 20 años atrás que pasaban en Nat Geo, donde a veces lo repiten, donde hay parejas que inclusive su pareja, sea su esposo o su esposa, físicamente son muy parecidos y los gustos musicales, los gustos artísticos, los gustos físicos son iguales. E inclusive hasta tienen los mismos vehículos, a pesar de que nunca se han conocido. Vamos a ver un poquito entonces estos gemelos en el embarazo múltiple llamados siameses, ¿ok? O gemelos incompletos que se presentan. Tiene una clasificación. Los siameses se puede decir siameses iguales o simétricos porque tienen el mismo desarrollo, o desiguales o asimétricos. Quiere decir que uno se desarrolla y el otro se desarrolla de manera incompleta. ¿Cómo es esto? En este caso, por ejemplo, tenemos los cráneos pagos pegados, unidos. ¿Unidos por dónde? Por el cráneo. Entonces, en este caso, el dibujo nos lo representa muy bien. Tenemos que ellos están unidos por la región craneal, pero están desarrollados completamente, por eso se llaman simétricos. Si lo encontramos pegados por la región del lumbar, le decimos pigópagos, pero son simétricos, están desarrollados completamente. Si están unidos por la región torácica, por la región del esternón, entonces serán toracópagos. Si están unidos por la región cefálica y la región del tórax, céfalo-toracópagos. Y si están unidos por la región lumbar completamente, lateral, entonces sean parápagos, porque están unidos en la región de la pelvis, en la región abdominal y en parte de la región torácica. Pero tienen cierta simetría.
Estos son los casos que, dependiendo qué órganos compartan estos individuos, pues es factible la separación o no del individuo. Porque si son unos gemelos que comparten un solo corazón, su separación es muy difícil. Pero si de repente tienen en la región inferior, son pigópagos y están compartiendo la región vesical, pues simplemente se separan y a uno le hacen una neovejiga y puede sobrevivir ese bebé. Entonces depende de qué tan difícil o qué tan fusionados se encuentren. Estos están unidos por la región del abdomen. Se llama onfalópagos porque están unidos frente a frente, y muchas veces en este caso lo que tienen en común es parte de piel y tejido muscular. Entonces es más fácil la separación. Pero si es lo que comparten el intestino, pues se separa el intestino y pueden hacerse anastomosis. Comparten el hígado, pues cada uno puede sobrevivir con el hígado. Si son vísceras abdominales, es más fácil quizá la separación. Las vísceras torácicas son más difíciles. Gemelos desiguales o asimétricos, es los llamados gemelos parásitos, que están organizados o desorganizados. ¿Cómo es esto? Esta es una imagen muy bonita que se encuentra en el internet, que es como una especie de resonancia o tomografía coloreada, donde se puede ver el bebé aquí. ¿Cuáles son estos? Los organizados es cuando uno de los individuos está completo y le sale una pierna. Ustedes lo han visto mucho que sale, es muy frecuente esto, no sé por qué, en la India, en la región del sudeste asiático, es muy frecuente estas anomalías. Entonces tiene una pierna adicional, tiene un tercer brazo, y entonces se llaman desiguales organizados porque usted ve una estructura que corresponde al gemelo adicional. Tiene una pierna o tiene dos piernas adicionales, etc. Y los desorganizados es que lo que el individuo tiene es un tumor. Entonces al niño le diagnostican un tumor abdominal y cuando le hacen la exploración, la cirugía y hacen la biopsia, resulta que lo que tienen es un gemelo incompleto o un individuo incompleto, mal desarrollado, que es un teratoma, que es simplemente un gemelo que quedó encapsulado en el interior del otro y se desarrolló. Inclusive hay canales sensacionalistas, páginas rojas, vivió toda su vida con su hermano en el interior, etcétera, etcétera, y es simplemente un gemelo desorganizado. Y aquí pues tenemos la imagen que ya habíamos comentado. Y así pues es más o menos como es este embarazo. Necesitamos llegar a término, ya tenemos este embarazo, tenemos 40 años, ¿y qué vamos a ver ahora? Preparémonos para el parto. Vamos a tener a ese bebé para que nazca feliz y se desarrolle completamente.